Yo soy Raúl Saldívar y este es El Mundo en Perspectiva. El programa de hoy es Reglas para resolver conflictos. Todos los seres humanos tenemos conflictos y dificultades. El detalle es, ¿conoce usted las reglas para resolver conflictos? Conflictos en el matrimonio, conflictos en el trabajo, conflictos en la escuela. En el programa de hoy vamos a abordar este interesantísimo tema. No se vaya. Interesantísimo tema, cómo resolver conflictos o existen reglas para resolver conflictos. Me acompaña César Gómez de Colombia. César, bienvenido al programa, y Juan Carlos Valladares de Honduras. Qué bueno que están aquí en esta ocasión para hablar sobre un tema de liderazgo. El tema de, ¿existen reglas para resolver conflictos? César. Sí, claro que existen reglas para resolver los conflictos. De acuerdo. Juan Carlos. Depende de la naturaleza del conflicto. O sea que hay conflictos que... Hay conflictos que se resuelven solos, hay conflictos que hay que aplicar reglas. Hay que aplicar reglas. Regla 1, regla 2 y 2. ¿Por qué surgen conflictos, César? Bueno, básicamente hay tres razones por las que surgen los conflictos. La primera fue por diferencia de opinión. La segunda es por diferencia de intereses y la tercera es por diferencia de personalidad. Básicamente son las tres razones por las que hay conflictos en las personas. Yo concuerdo con lo que César expresa. Yo diría que hay dos tipos de naturalezas de conflictos. Yo podría categorizarlo un poquito más amplio. Conflictos entre personas, conflictos entre instituciones y conflictos entre países. O sea que tenemos mega conflictos y micro conflictos. Los conflictos pueden ser por intereses, como él expresa, pueden ser por situaciones emocionales, convivencias, conflictos entre líderes, conflictos de ideas que tienen que ver más con cuestiones de opiniones. ¿Y es normal que hayan conflictos, César, o es una cuestión anormal? No, es completamente normal que en los seres humanos haya conflictos. Lo anormal sería que no hubiese. Exactamente. Cuando una pareja me dice a mí, nosotros nunca nos hemos peleado y nunca hemos tenido un problema, eso me dice que hay ahí una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. Así es. Y los conflictos usualmente se dan, claro, en el nivel de aquellas personas con las que uno más se relaciona, evidentemente, y el matrimonio es el caldo del cultivo de todos los conflictos. ¿O me equivoco, César? No, eso es verdad. Las personas más cercanas, entre más cercano y haya más intimidad con las personas, pues hay más situaciones para que se den los conflictos. ¿Y eso lo dices por razón teórica o por razón práctica? Ambas. Ambas. Juan Carlos, entonces hay gente que nos está viendo que está en un conflicto enorme. Incluso alguien está tratando, por ejemplo, en nuestros países, ¿cómo se resuelve un conflicto? Mandando a matar a un tipo, por ejemplo. Bueno, usted conoce el caso, me estuvo contando extracámaras allá de un hombre que tuvo que mandar a unos sicarios a acabar con un conflicto allá. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la verdad es que no fue que los mató, ¿verdad? Sencillamente él me estuvo tentado, me dijo a contratar sicarios para resolver un conflicto que él tenía. Porque le llegaban a robar todos los días a su gasolinera, no sé qué historia. Sí, bueno, pero yo no quiero dar detalles porque si no la policía va a venir a preguntarme quién es esa persona. Pero esa es una manera equivocada de resolver conflictos, ¿no es cierto? Así es. Los conflictos que las naciones tratan de resolver a través de la guerra son un ejemplo. Digamos, cuando vemos la guerra de Irak o de Afganistán, una guerra que para traer la paz hay que recurrir a la guerra. Para traer la armonía hay que matarnos unos a otros. Esa es la paradoja esa es la paradoja y lo ridículo del asunto, ¿verdad? Al final. Bien, ahora hablemos de reglas per se, reglas para resolver conflictos, porque el programa existen reglas y ustedes ya dijeron sí existen reglas, pero entonces la gente en Iberoamérica está diciendo, bueno, ¿y cuáles son esas reglas? Porque quizás uno de ellos está en problemas con el esposo, con el jefe o está en problemas con una persona. ¿Cómo lo resuelvo? Reglas. Bueno, hay un libro muy interesante que yo leí, se llama The Peacemaker, el pacificador, ¿cierto? Y una de las reglas fundamentales que él establece es que las personas cuando tienen conflictos, la primera regla es hacer todo lo que esté a su alcance por mantener la relación intacta. A pesar del conflicto. A pesar del conflicto, porque el problema es que la mayoría de personas cuando
se sientan en la mesa para discutir un conflicto, un malentendido, van ya predispuestos para tratar de ganar la discusión y tener la razón. Y por eso aumenta la tensión y las diferencias entre las personas. Entonces, ¿cuál es la primera regla? Cuidar la relación por encima de todas las cosas. A pesar del conflicto. A pesar del conflicto. La relación es más importante que el conflicto. ¿Comentario de la regla? Yo pasaría a la segunda regla. A ver, ¿cuál es la segunda regla? No tratar de quedarme con todo el pastel, pero quedarme con una buena parte. Y si no tiene la razón, no tiene derecho a ni un pedacito de pastel. El problema es que ahí el conflicto nunca se va a resolver. ¿Perdón? El conflicto nunca se va a resolver. Es decir que yo necesito aprender a ceder y asegurarme de que la otra persona también está dispuesta a ceder, para que ambos nos encontremos en un punto intermedio. En las relaciones donde ninguno quiere ceder, no existe ninguna posibilidad de que se pueda resolver. Bueno, eso es cierto. Por ejemplo, alguna vez yo me he encontrado, ha habido un conflicto porque realmente una postura mía o un pensamiento mío, pero al final yo digo, es cierto, estaba 100% equivocado, no tengo derecho a un pedacito de pastel. ¿Puede ocurrir ese caso donde realmente no hay sentido negociar porque realmente uno es 100% responsable del tema? Diría que en las relaciones humanas o en cualquier otra área de conflicto siempre existen dos intereses, ¿verdad? El que quiere ganar y el que quiere ganar. Entonces, el punto estriba de que si mi deseo y mi pasión de ganar es tan fuerte que voy a ganar sin importar si yo tengo o no la razón, entonces no hay forma de resolverlo. En mi caso, en mi relación con mi esposa, muchas veces yo cedo, aunque tengo la razón. Entonces, ¿por qué? Porque en aras de la armonía y de la paz. En aras de resolver el conflicto. Porque lo peor que puedo tener es un conflicto permanente en mi casa. Claro. Yo creo que las relaciones humanas deben de ser de igual manera en todos los ámbitos. Otra regla, César. Bueno, eso me lleva, estaba pensando en la tercera regla y es asumir la responsabilidad que cada uno tiene en el problema, ¿no? Porque en algunos casos es verdad que una persona es la que origina el conflicto, la posición, la opinión o el interés de una persona, y depende del nivel de conflicto, claro está, en algunos casos las cosas se van a los extremos y entonces la otra persona reacciona también negativamente y entonces eso hace que ambas personas sean responsables. Y es interesante ver cómo muchos conflictos se solucionan cuando ambas partes están dispuestas, y ahí viene el principio que hablaba el hermano Juan Carlos de ceder, pero también se asume la responsabilidad que uno tiene en el conflicto. Hay una cosa que incendia las relaciones, y esto es bien importante, es la ruptura de la comunicación. El asumir que el tiempo va a resolver los problemas, el dejar que los problemas se resuelvan solos. Así es. Yo tengo en mi mente que las personas que adoptan una postura donde los problemas se resuelven solos, dándoles tiempo, realmente crea en el otro lado lo que yo llamo la pera loca interna. La pera loca interna es cuando la otra persona está luchando contra la otra persona en su mente. Y como la otra persona no actúa, entonces inmediatamente eso aumenta la presión. Entonces, ¿por qué? Porque está peleando en su mente y le golpea aquella pelota que está colgada en la pared y esa pelota jamás le responde. Entonces, ¿qué hace eso? Vuelve la relación mucho más insana y las personas se van distanciando poco a poco hasta que la relación se rompe completamente. César, ¿qué piensas? Sí, el problema es que en la cuestión de relaciones humanas hay personas que prefieren evadir las cosas y obviamente esto crea más la tensión porque predispone a las personas hacia la otra persona. Algunas veces hay razones y hay fundamentos para que las personas estén molestas, pero otras razones simplemente las personas están en el nivel de la especulación o lo que la Biblia habla muchas veces contención, se llenan de contención, celos amargos, contiendas en su vida, simplemente porque han roto la comunicación. Han roto la comunicación y no son claros. Y ahí viene otra regla, y en un conflicto se necesita ser asertivo. Y se necesita expresar claramente qué es lo que uno espera y qué es lo que uno desea de la persona para poder llegar a un acuerdo. Yo diría que hay otro elemento más también importante. Cuando yo afirmo de que el silencio es una forma de resolver un conflicto, yo pienso que es importante también darse tiempo. Porque en el momento donde yo estoy con la molestia y voy con la persona en conflicto,
eso lo que va a provocar es que al estar en el calor de las emociones, el conflicto se haga más profundo, darse un tiempo. Pienso que una persona que está en conflicto con otra debe darse un espacio de tiempo, y en ese espacio de tiempo ellos tienen que decir, ok, si no resolvemos este conflicto en tanto tiempo, entonces vamos a recurrir a un mediador. Y el mediador es el que hace de una manera imparcial, escucha ambos argumentos, trata de mediar entre ambos, crear la conciliación para pasar a otra etapa. Muy interesante la figura del mediador. Vamos a abordar esto en nuestra próxima sección. Usted está viendo el mundo en perspectiva. Si usted está en un conflicto con alguna otra persona, este es el programa que usted debe seguir viendo. ¿Quieres ser líder? Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Reglas para resolver conflictos. Tú estás en un conflicto que te está quitando el sueño, te produce taquicardias. Mira, los conflictos son normales, son naturales, pero hay reglas para solucionar conflictos. Juan Carlos nos habló de la figura de un personaje que le llama mediador. Cuando dos individuos desafortunadamente no se ponen de acuerdo, no pueden ponerse de acuerdo, hay una regla: invite a una tercera persona neutral para que intervenga. ¿Cómo es esto, Juan Carlos? El papel del mediador sirve como válvula de escape. Cuando dos personas están en conflicto, definitivamente ellos están, lo que tienen es una guerra de baja intensidad, ¿verdad? Una guerra fría, donde no hay balas, pero hay palabras, hay expresiones emocionales. Y eso pasa no solamente a nivel de personas, pasa a nivel de organizaciones también. Organizaciones que tienen intereses en conflictos requieren de un mediador, que es una persona cuya misión es poner de acuerdo a ambos. ¿Cuáles son las características del mediador? ¿Quién puede o debe ser un mediador en un caso de conflicto así? En primer lugar, una persona que no involucra sus emociones en la mediación. Y que tenga la confianza de las dos partes, por ejemplo. Que tenga la confianza de las dos partes, que sea un buen comunicador, que sea una persona muy empática, que pueda sentir, pero que nunca tome partido. Sin tomar partido en la relación, claro que sí. Muy bien. Extracámara, César, nos comentábamos el caso de Onésimo. Explícanos cómo está el tema de la mediación que hace Pablo espectacular. Bueno, es interesante porque en este caso, cuando nosotros leemos la epístola a Filemón, nosotros observamos que Onésimo, siendo esclavo de él, sale huyendo, obviamente, parece porque le había robado a Filemón. Quería su libertad. Quería su libertad. Y obviamente, pues en este caso, por aspectos culturales, no iba a haber el diálogo que está supuesto a haber entre dos personas. Onésimo se encuentra con Pablo, Pablo se convierte en el padre espiritual de Onésimo, Onésimo conoce al Señor. Pero en la epístola a Filemón, el apóstol Pablo apela a algo bien interesante, y es el principio de la reconciliación. Pero ahí hay un elemento bien interesante, el cual Pablo apela como mediador, y es Jesucristo. Es Jesucristo. Porque... a ver, eso no te lo entendí, eso último. ¿Quién es el mediador? ¿Pablo o Jesucristo? Pablo es el mediador, pero la razón fundamental por la que nosotros debemos resolver nuestros conflictos es porque Jesucristo nos une. Claro, también, porque debemos ser obedientes a su palabra. Exactamente, pero es interesante porque estamos hablando de dos personas, yo diría así, en la cultura, de dos estratos totalmente diferentes. Está el hombre rico y está el esclavo, y en la cultura el esclavo no tiene ningún derecho, hay un conflicto, hay una diferencia. Pero Pablo apela a esta reconciliación, a la persona de Jesucristo, para mediar a favor de Onésimo y hacerle entender que ahora Filemón y Onésimo son hermanos en la fe. Vamos a irnos a la entrevista. Tenemos a Uris desde el Seminario Teológico de Honduras. Escuchamos entonces a Uris en este momento. Bien, los conflictos surgen de una manera natural. El ser humano es, por su naturaleza, conflictiva. La palabra de Dios ya nos dice que del interior, de adentro del ser humano, surgen pasiones y deseos. Y muchas veces esas pasiones, si no son bien controladas, nos pueden volver conflictivos en cuanto a las relaciones humanas. Alguien quiere que su opinión prevalezca por sobre las de los demás. Esto va a traer conflictos definitivamente, porque nadie quiere ser controlado por otros, nadie quiere tener dictadores. Entonces, en definitiva, el conflicto es algo
natural en el ser humano. César, Juan Carlos, entonces volvamos al tema este del mediador o hay otra regla que queremos darle a nuestra audiencia en esta ocasión. El mediador tiene que asegurarse de que no es manipulado. Sí. Sí. Cuando hay un conflicto entre dos personas o entre dos organizaciones, cada uno quiere ganar. Claro. Y para ganar lo primero que tiene que hacer es ganarse al mediador. Si el mediador toma partido hacia esa persona, entonces la persona va a ganar. Entonces el mediador tiene que asegurarse de que no es manipulado. Se da la situación cuando yo escucho, digamos, a una pareja que viene con un problema. Que es muy común, donde el pastor es el mediador. El pastor es el mediador. Entonces, cada uno de ellos cuenta una historia. Y los dos son historias verdaderas, fidedignas, y los dos tienen la razón. Correcto. Entonces, el conflicto es, la dificultad del mediador es tratar de identificar realmente dónde está la falencia, dónde está el error, dónde está el engaño. Vámonos a Salomón, el trabajo de mediación que hizo Salomón. Partida al niño en dos. Hablemos de eso. Bueno, usualmente esa es la forma como se resuelven los conflictos matrimoniales. ¿Verdad? A ver, ¿cómo? Facilito, se divorcian y uno se da una parte y el otro se da otra parte y asunto arreglado. Ese es dar por terminado un conflicto, creando un conflicto mayor, ¿verdad? Porque al final las consecuencias de eso todavía permanecen por décadas. Ya. Quedan en los hijos, quedan en todo. Bueno, es una broma. Pero es un sarcasmo para que pueda haber alguna persona que está hablando en serio, ¿verdad? Bueno, está hablando en serio, pero sarcásticamente. Sarcásticamente. Bueno, no, que... Ese Salomón mostró con sabiduría ni una ni otro. Pero la sabiduría no está en la figura que él estaba utilizando, en generar la emoción que haga que uno de ellos reaccione y saque dentro de sí, ¿verdad?, lo que él siente. Los dos hicieron eso. Uno dijo, pues partámoslo, está bien. Con eso demostró, no me interesa ese niño, pero lo que quiero es ganar en este conflicto. El otro dijo, no, por favor, no lo mates porque dáselo a ella. Entonces, con eso, la genialidad de la ilustración está en que sacó de la persona lo peor y lo mejor. Exacto, y la sabiduría de Dios le permitió determinar quién tenía y no la razón. Otra regla, César, para resolver conflictos. Estamos hablando de conflictos matrimoniales, conflictos entre amigos o amigas, etcétera, etcétera. Bueno, para resolver un conflicto hay un aspecto fundamental, y es que después de que se ha asumido la responsabilidad y ambas partes llegan a reconocer cuál es su contribución negativa al problema, viene lo que se llama retribución, y es donde hay un compromiso en ambas partes a mejorar los comportamientos, cambiar los hábitos, y siempre en pro de incrementar el nivel de comunicación y de intimidad. Estamos hablando sobre todo en el matrimonio, para que entonces la relación no se quede estancada y siga el curso, siga mejorando, se convierta en una relación madura. Es interesante lo que hablaba Juan Carlos, porque básicamente la labor de un mediador es mantenerse completamente neutral. Por ejemplo, las parejas cuando vienen a donde los pastores, siempre es algo natural, o el hombre o la mujer siempre está esperando que el pastor le dé la razón y cumpla la función de un juez. Cumpla la función de un juez. Usualmente una de las cosas en las que a mí como pastor me ha servido es nosotros le hacemos un assessment test a la pareja. Nosotros, totalmente profesional. Expliquemos eso en castellano para la gente de Iberoamérica. Bueno, cuando la pareja viene a mí con un conflicto, lo primero que tratamos de hacer es bajar las tensiones, pero los comprometemos a que ellos hagan un examen de perfil. Es un examen de 165 preguntas. Hola, tú les pasas un test. Exactamente, completamente formal, porque en ese test hay el perfil de cada uno. Sin duda, vamos a hablar de eso en nuestro próximo segmento. Tenemos aquí un pastor psicólogo. Sí. Excelente, usted está viendo El Mundo en Perspectiva y estamos hablando de reglas de cómo resolver conflictos. ¿Quieres ser líder?
Universidad para Líderes te ofrece el programa de liderazgo avanzado, interactivo, fácil, económico, vía Internet. Regístrate hoy en www.universidadparalíderes.com. Seguimos con este interesantísimo tema y nos quedamos con César Gómez. César, entonces 165 preguntas. Y entonces, ¿qué es lo que te dice este test al final a ti? Bueno, básicamente estas 165 preguntas lo que nos dan a nosotros es un perfil y la raíz del problema. Obviamente, toda la información es completamente del consejero o del asesor familiar en este caso. ¿Te permite saber quién tiene o no la razón al final del test? Definitivamente, claro, porque identifica las 5 áreas fundamentales de un matrimonio que son la resolución de conflictos, intimidad, comunicación, finanzas y proyección del futuro. Entonces ahí toca estos 3 aspectos: diferencia de opinión, de intereses y cuestión de personalidad. Nos permite identificar el problema y la responsabilidad que el individuo tiene, y entonces las sesiones son completamente orientadas. Entonces la consejería no se toma de manera personal, sino se busca la objetividad, donde el pastor o el asesor se mantenga en una posición completamente neutral y ayude a las 2 personas. ¿Cuál es el éxito que esto te ha producido en tu ministerio? Bueno, podemos decir que a este programa llegaron 3 parejas a punto de divorciarse y hoy las personas han logrado superar sus diferencias. O sea que sí, en tu experiencia propia ha tenido éxito este programa. Sí, ha tenido éxito. Ahora bien, también tenemos que recalcar que en sí, aunque la metodología ayuda, depende mucho de la actitud y del corazón de las personas que están en el conflicto. Porque hay personas que simplemente se empecinan y se obstinan en tener la razón y seguir con un comportamiento necio. Ahora, Juan Carlos, hay gente conflictiva, mujeres conflictivas. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Bregamos con los conflictos o nos apartamos? Porque ha habido ocasiones en las que a veces es preferible por la salud, pero ¿qué opina sobre este tema? Dice, ese hombre es solo problemas. Aquí hay 2 actitudes, la actitud pastoral o la actitud del administrador o gerente, ¿verdad? La actitud pastoral siempre está luchando para tratar de cambiar a una persona hasta el final. Aunque yo conozco pastores que me dicen, mira Raúl, yo ya me di por vencido. Ya lo entregué a Satanás. Ya lo entregué a Satanás. Ya estuvo, ya llevo años y hay otros me cansó, ya estuvo. Pues sí. Ahora la pregunta es, ¿qué es la demanda de Dios hacia lidiar con las personas? ¿Qué haría Jesús en este caso? Esa es la gran pregunta. ¿Será que Dios tiene también esa misma actitud de decir, hasta aquí no más? Ya no quiero más. Dependiendo del tipo de conflictos. Hay conflictos que son insanos, Raúl. Hay conflictos, relaciones que han nacido para morir, ¿verdad? No hay posibilidades de éxito, no hay forma de que esas personas puedan y definitivamente hay momentos donde hay que cortar. Sí, por ejemplo, una relación de adulterio o de incesto o una relación criminal. Bueno, eso ni siquiera podemos llamarlo relación, realmente es más bien abuso, más bien es dominación, más bien es, pues llamémoslo cual pecado, cualquier otra cosa. Pero digamos, existen relaciones donde, por ejemplo, yo recuerdo el caso de una mujer que había dejado a su esposo, se había ido con uno más joven. El más joven practicaba drogas, la golpeaba. Un día vino la hija a tratar de defenderla y ella misma, porque el esposo le había pegado con un serrucho en la cara. ¡Olala! Entonces, y la misma hija vino a defenderla y la mamá lo quitó y le dijo, déjame, porque yo amo a este hombre. ¡Olala! Entonces ya ese es un tipo de relación insana completamente, ¿verdad? Masoquista podríamos llamar. Gracias a Dios él se convirtió al Señor, ¿verdad? Él cambió completamente, la relación mejoró, ¿verdad? Y él comenzó a tener una vida completamente ¿Podríamos decir en este programa de televisión, Juan Carlos, que no existe conflicto que no puede resolverse? ¿O hay conflictos que son prácticamente imposibles de resolver? Hay conflictos que son prácticamente imposibles de resolver, ¿verdad? ¿Y cómo diferenciamos uno de otro? El tiempo lo dice. Por ejemplo, a criterio de Juan Carlos, ¿cuál sería la diferencia? ¿Qué conflicto no se puede resolver? Después de mucho tiempo de estar en una relación, digamos en relaciones de personas, si la relación se va deteriorando y no va mejorando, esa es una mala señal.
donde definitivamente al final del camino, al final del túnel, lo que va a haber es algo que podría ser hasta peligroso. Esa es una señal, ¿verdad? Y luego el hecho de que las dos personas ya no puedan convivir juntas. ¿Estamos hablando de gente dentro de la iglesia o fuera de la iglesia? En ambos lugares. ¿Y qué dice, si somos cristianos y aplicamos aquel pasaje que dice, y en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los seres humanos? Esa debe ser la actitud de cada creyente, tratar de mantener... ¿La actitud o la práctica? La actitud, diría yo, porque en la práctica no se da. Una palabra final, César, para la gente que esté en conflicto. Es, primeramente, apelar a la reconciliación y el poder que nos da el Señor. Y segundo, hacer todo lo que esté de nuestra parte, inclusive si es necesario buscar ayuda de un mediador para que nos ayude a no permanecer en una situación de estas. Muchas gracias. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Definitivamente todos los seres humanos tenemos conflictos, pero nosotros debemos resolver esos conflictos en la medida de nuestras posibilidades. La palabra de Dios dice que estemos en paz con todos los seres humanos en cuanto dependa de nosotros mismos. Hay reglas que nos pueden ser útiles. Hemos hablado de estas reglas y esperamos que este programa sea de utilidad y bendición a su vida. El evangelista Raúl Saldívar inició su ministerio en Honduras en el año de 1981, predicando en cada provincia de su país. En el año 1997 trasladó su centro de operaciones a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Chicago, donde estableció su sede principal. Existimos con el propósito de movilizar individuos a la evangelización del mundo no convertido y para desarrollar ministerios de educación, edificación y ayuda social en beneficio de la Iglesia. En 30 años de evangelización, Raúl Saldívar ha predicado en 32 países, en más de 100 ciudades de 4 continentes, cerca de 300,000 personas en estadios, lugares públicos y en los púlpitos más reconocidos. En el transcurso de estos años, han sido miles las personas que han hecho su confesión de fe. En nuestros eventos, usualmente se dictan conferencias para pastores y líderes, se tienen desayunos para hombres de negocios y empresarios, o se dictan conferencias en las universidades u otros centros de educación. Si usted quiere conocer la trayectoria completa del evangelista Raúl Saldívar, le invitamos a que visite nuestra página web, raulsaldívar.com.